Si usted recuerda, estamos en una serie, ¿verdad? Una serie que comenzamos la semana pasada en relación al tabernáculo de reunión. Amén. Ya Dios nos ministró que lo primero que se hizo fue levantar una ofrenda, ¿verdad? Fue lo primero que se hizo. Pero vamos a mirar qué continúa aquí en Éxodo 25, 10. Éxodo 25, 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Escritura dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. 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 Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Gloria a Dios. Yo creo que fue a principios de los años 80, si mal no recuerdo, cuando se puso de moda una película, ¿verdad? Una película que se titulaba En busca del arca perdida o algo así, o Los cazadores del arca perdida, algo así, ¿verdad? Y pues yo miré esa película, como ya le testifiqué en otras ocasiones, sin saber qué era realmente lo que estaban buscando. Ya cuando fui cristiano y ya cuando varios años después, estudiando la Biblia, me encontré con el tabernáculo de reunión y todo lo que contenía el tabernáculo de reunión, pues descubrí que esa película estaba basada en un arca, que por eso se llama, ¿verdad?, En busca del arca perdida. Y esa arca es la que hoy es el estudio de hoy, ¿verdad? El arca del pacto o el arca del testimonio, que la película se llamaba así, En busca del arca perdida, o Los cazadores del arca perdida, porque esa arca se perdió. Ahorita más adelante vamos a ir mirando algunos asuntos. Pero lo que miramos aquí, hermano, recordando un poquito lo que comenzamos la introducción hace una semana, Dios le pidió a Moisés que en el desierto se pudiera tener como un santuario móvil, como una iglesia móvil, un lugar de reunión donde estuviera la presencia de Dios, pero que ahí, hermanos, se congregaran todos para poder estar juntos y escuchar la dirección y la voz de Dios. Y como lo dije hace una semana, Dios no dejó que algunas cosas quedaran a la imaginación del hombre o a la idea del hombre, sino que todos los detalles
se los dio Dios. Todo le dijo cómo quería que lo hiciera. Nada de lo que se hizo fue invento del hombre o de acuerdo a la inspiración humana, sino que fue conforme al diseño del corazón de Dios. Todas las instrucciones fueron claras, las instrucciones fueron precisas. Y no solamente fue construir el tabernáculo, sino también que le pidió que elaborara ciertos muebles. Y quiero usar ese término, muebles, que yo sé que no eran simples muebles, eran unos instrumentos importantes usados para el seguimiento y para la búsqueda de Dios. Amén. Pero es como si yo dijera este púlpito, ¿verdad? Este púlpito, si usted lo ve, pues es como un mueble. ¿Por qué? Porque está hecho de madera y pues lo usamos. Lo que sí podemos decir es que este mueble está consagrado para un servicio especial. ¿Sigue conmigo? Aún, por ejemplo, las bocinas que tenemos aquí, estas bocinas las venden en cualquier parte, ¿verdad que sí? Y las puede comprar cualquier persona. Y las puede usar para cualquier cosa. Pero estas están consagradas para Dios. Amén. Y así, por ejemplo, las sillas que están aquí también son un mueble o un utensilio. Pero estas sillas, de igual manera, en cualquier parte las venden y pueden estar en cualquier lugar y pueden ser usadas para cualquier cosa. Pero estas sillas que están aquí están consagradas también. ¿Para qué? Para el uso y servicio de Dios. Lo mismo sucedió en aquel entonces. Dios le pidió a Moisés que diseñara ciertos muebles. Y el más importante es el que nos convoca en esta mañana. El más importante, no que los demás no, pero ciertamente el más importante fue el arca del pacto o el arca del testimonio. Ahora bien, debemos de tener bien claro, yo muchas veces pensé que un arca era una barca, y quiero decirle que no, es que teníamos el concepto del arca de Noé, ¿verdad que sí? Y no, un arca no es una barca o un barco. Un arca, su sinónimo es caja. Prácticamente podríamos decir que si lo tradujéramos así, diríamos entonces la caja del pacto, así de simple y de sencillo, ¿no? Obviamente la palabra arca suena más bonito, ¿no? Pero un arca, hermano, era una caja. Y así como Dios le dio las instrucciones a Noé de cómo construir el arca donde se salvó con toda su familia, y le dio específicamente las medidas, las dimensiones, la altura, cómo la quería, cuántos niveles y todo, hermano. De la misma manera le dio las instrucciones a Moisés de cómo quería que se construyera esa arca o esa caja. Obviamente era mucho menor que el arca de Noé. El arca de Noé tenía que albergar a los animales, a su familia y todo lo que estaba salvándose en aquel tiempo. El arca del pacto era un mueble que iba a ser colocado en un lugar especial. Amén. Pero aquí nos detalla precisamente, hermano, cómo quería Dios que fuera ese mueble o ese elemento, y que iba a convertirse a partir de ese momento en uno de los más importantes de todos los tiempos. Si usted recuerda, hermano, a lo largo de la historia se han hecho muchas cosas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pecó ante los ojos de Dios, y Dios, ¿verdad?, soltó serpientes ardientes que mordían a las personas, ¿verdad?, y que se morían. Y entonces, ¿verdad?, Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. Que hiciera una serpiente de bronce, y que toda la persona que viniera y viera la serpiente de bronce, que fuera mordida por una serpiente y que viniera y viera o pusiera sus ojos en la serpiente de bronce, sanaría inmediatamente. Y que más pasado el tiempo, esa serpiente de bronce todavía estaba siendo adorada por cierto grupo o cierta secta de judíos o de hebreos. Y que incluso se mandó destruir esa serpiente de bronce.
Pero el arca del pacto, hermano, fue algo que vino a cambiar la historia de Israel también. No es cualquier cosa. Esperábamos tener una imagen, ¿verdad? Para que ustedes, los que no la conocen, yo sé que aquí varios ya la han estudiado o lo han visto por ahí, pero algunos no. Y yo le invitaría, hermano, pues no queríamos tener una imagen aquí, pero por razones tecnológicas no se pudo. Entonces, bueno, le invitaría a que usted buscara una imagen del arca del pacto, del arca del testimonio, para que usted se dé cuenta lo maravilloso que era. Para empezar, hermano, dice que fue diseñada con madera de acacia. Mira cómo dice el versículo 10. Harán también un arca o una caja de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Ahora bien, esa era una medida antigua, ¿verdad? Que la usaban precisamente con el codo de un hombre, ¿verdad? Más o menos del codo a la palma. Obviamente, bueno, pues hay codos diferentes, ¿verdad? Yo creo que los codos de Moisés eran más grandes que los míos. Pero bueno, más o menos era una medida, ¿verdad? Del codo a la palma. Por eso dice, la harás de 2 codos. Entonces sería más o menos 2 veces esto. Dice 2 codos y medio. Y su anchura de codo y medio. Ya más o menos se puede imaginar la dimensión de esa caja. Tal vez no ocupaba un espacio muy grande, pero sí era una caja importante. Nos dice ahí las medidas. La longitud. La medida eran 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura también de codo y medio. O sea, era una caja que estaba diseñada con madera de acacia. Dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. ¿Se acuerda la semana pasada que se levantaron ofrendas? ¿Verdad? Entonces se acuerda que lo que vino Moisés y les dijo a todo el pueblo, vamos a levantar ofrenda para el tabernáculo, y trajeron, dice, oro, plata, cobre, bronce, todo lo necesario, las pieles, la madera de acacia, todos ellos la donaron, la aportaron, la dieron. Y ahora, dice, con eso, después de que ya está la madera, dice, lo recubrieron, toda la madera de acacia la recubrieron con oro puro. Imagínate, yo no sé si un anillo, cuánto cuesta, ¿verdad? Un anillo así, de este tamaño, ¿cuánto cuesta? Ahora imagínate esa caja que estaba cubierta completamente. Era de madera, no era de oro puro, nos dice claramente. Era de madera, pero estaba cubierta de oro puro. No tenía ninguna aleación, no tenía ninguna rebaja, no tenía ningún otro metal, era oro puro. Láminas de oro puro que estaban cubriendo esta caja. Dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Una cornisa, yo creo, algo como esto, miren, ¿verdad? Algo así como que le da un diseño, ¿verdad? Una cornisa de oro alrededor. Dice en el 12, fundirás para ella 4 anillos de oro. O sea, 4 anillos serían como 4 ruedas, ¿verdad? 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Es decir, de la caja, los anillos iban a estar incrustados en sus orillas, ¿verdad? Ahí iban a estar incrustados los anillos o las ruedas que se estaban haciendo también. ¿De qué? De oro puro también, ¿verdad? Dice, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, también, unas varas largas de madera de acacia, y dice, las cuales cubrirás de oro también, ¿verdad? Entonces ya se ponían las varas, y las varas también iban a ser cubiertas con oro. Es decir, al final de cuentas, todo lo que se iba a ver era como si fuera de puro oro, ¿verdad? Aunque por dentro estaba la madera, pero iba a ser cubierto de oro puro también. Tanto la caja, como los anillos, como las varas. Dice, y meterás las varas por los anillos. Usted ya se puede dar una idea. La caja, los anillos
y por dentro de los anillos se metían las varas, ¿verdad? Las varas eran unas varas largas que también tenían una longitud y estaban cubiertas de oro, y las varas se metían por los anillos de tal manera que a la hora de cargarla por medio de las varas, ¿verdad? Las varas tenían que ser resistentes, pero a la hora de cargarla, pues obviamente por medio de los anillos la podían cargar, y los levitas la podían cargar en sus hombros, y así evitaban tocar la caja. Porque lo más importante de todo esto es que nadie podía tocar la caja. Tú dirás, ¿cómo fue eso? Obviamente, bueno, alguien la tuvo que crear, la tuvo que trabajar en ella, tuvo que hacer todos los detalles, pero una vez consagrada, yo hoy, por ejemplo, mira, puedo tocar aquí el púlpito, pero el arca del pacto era imposible, o estaba negado que alguien la pudiera tocar, porque si la tocaba podría morir. Así era, o así se estableció desde aquel tiempo. Bien, dice el versículo 14: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Es decir, una vez que metieron los anillos, nunca las tuvieron que sacar. Siempre los anillos quedaron allí, las varas quedaron allí para que por medio de ella pudieran trasladarla. Amén. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Es decir, que pondrás dentro de la caja el testimonio que yo te daré. ¿Y a qué se refiere la palabra testimonio? Y más adelante se dan las instrucciones más precisas. ¿Y qué contenía la caja? ¿Qué estaba dentro de esa caja? Lo que esa caja contenía, hermano, se dice que fueron las 2 tablas que recibió Moisés en el monte, la que tenía los 10 mandamientos. Amén. Entonces las 2 tablas, si usted recuerda esas 2 tablas, las primeras, las que dijéramos las originales, Moisés las rompió, ¿se acuerda? Moisés las rompió ahí porque cuando bajó vio que el pueblo de Israel estaba desenfrenado porque se habían fundido un becerro de oro. Fíjate la diferencia. Ellos fundieron un becerro de oro para adorarlo por su cuenta, y Dios les estaba pidiendo a Moisés que hicieran un arca de esta manera. Bien, las tablas que fueron rotas, fueron destruidas, pero después Dios le pidió a Moisés que las volviera a hacer. Le dijo, hazte otra vez las tablas y escribe en ellas el testimonio que yo te di, las leyes que yo te di. Y esas tablas son las que introdujeron dentro del arca del pacto, o el arca del testimonio. Y no solamente eso, también dice que un puñito o un puño de maná. Fíjate cómo este tipo de cosas son bien interesantes, porque si usted recuerda, cuando Dios les dio el maná al pueblo de Israel, les dijo que recogieran el que fueran a comer, y que no guardaran nada, porque si lo guardaban, ¿qué iba a pasar? Se agusanaba, se echaba a perder. Pero lo curioso, hermano, es que el que guardaron en el arca se conservaba y estaba ahí vigente. Entonces estaban las tablas de la ley, estaba un puño de maná, y también la vara de Aarón que floreció nuevamente, o que reverdeció. Una vara que fue usada como testimonio también cuando muchos quisieron venir y quitar a Moisés y a Aarón de liderazgo, y dijeron, ¿a poco nada más por ellos habla Dios, si también nosotros somos hijos de Dios? Y entonces Moisés no entró en contienda, nada más les dijo, bien, traigan una vara, y el que reverdezca o florezca esa vara, ¿verdad? Será entonces el que Dios ha escogido. Y de todos, la única que no solamente reverdeció, sino que hasta floreció, creo que hasta frutos dio, aleluya, fue la vara de Aarón. Quiero que entienda un poquito esa idea, porque era una vara como una vara seca que ya se usa como tipo bastón. ¿Está conmigo? Entonces no estaba en agua, estaba seca, ya era un palo, valga la expresión. Pero cuando Dios la tocó, reverdeció, echó una flor y hasta echó un frutito ahí. Imagínate.
Y esa vara fue la que metieron dentro de esa arca del pacto o arca del testimonio. Amén. Dice, y harás un propiciatorio, en el 17 dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Qué era esto, hermano? Era la tapa. Para que se entienda un poquito mejor, el propiciatorio era la tapa con que se iba a tapar la caja. Ya estaba la caja, el diseño, pero el propiciatorio era la tapa con que se iba a tapar. Ya metieron ahí las tablas de la ley, la vara de Aarón, el puñito de maná y una tapa. Y dice que esta tapa también era especial. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Ahí, por ejemplo, miramos este propiciatorio estaba diseñado de oro puro también. El 18 dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Mira, esto es, con todo respeto lo digo, esto es de locos. Y lo digo con todo respeto porque podría decirle más bien, es maravilloso, ¿verdad? Porque lo que está pidiendo Dios, hermano, es que este propiciatorio o esta tapa fuera de oro puro y que encima de esta tapa se labraran a martillo, se diseñaran con un martillo 2 querubines, es decir, 2 tipo ángeles. Un querubín es un tipo ángel que tienen alas, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues le pidió que a martillo diseñaran, cincelaran, le dieran el diseño de 2 querubines. Aleluya. A mí ni de plastilina me salió un mono, hermano. ¿Cuántos están conmigo? ¿Ah? Qué bueno por aquellos hermanos diseñadores y todo, pero a mí, yo era de los que una bola de plastilina, otra bola y las pegas y les pones bolitas y ya, tengo una persona hecha. Ahora imagínate, hermano, labrar a martillo, con un martillo, una figura que nos iba a dar, hermano, la idea de que son 2 querubines. Quiero que usted note esto porque la tapa y los querubines eran hechos de una sola pieza. No tenían unión por ningún lado. No había de que, pues ponle 2 puntos. ¿Está conmigo? Eran hechos de una sola pieza. Y una sola pieza perfecta. Estaba diseñado, hermano, de una manera impresionante. Es especial, hermano. Ahora hemos visto esos programas donde diseñan espadas o hachas y todo, y los ponen al fuego y con el martillo les pegan y te maravillas, te sorprendes, ¿verdad que sí? Pero ahora imagínate diseñar algo así, hermano. Haga de cuenta, los que comieron rosca en estos días, aleluya, y les salió un muñequito. ¿Está conmigo? Algunos muñequitos salen bien bonitos, ¿verdad que sí? Hasta dicen, ay, hasta su pañalito, bien. Pero algunos te salen hasta con esto, ¿verdad? Parece nada más una rebaba de no sé de dónde, ¿verdad? O sea, es muy diferente cuando se hace un buen trabajo a cuando se hace un mal trabajo. ¿Me explico? A lo que lo quiero llevar, hermano, es a lo maravilloso. Por eso le dije, es de locos. No por ofender, sino que es maravilloso, sorprendente, increíble. Mirar, hermano, que hombres que fueron esclavos durante 400 años diseñaron, hermano, o le dieron forma al diseño que Dios les dio. Lo dije la semana pasada. ¿Usted cree que Dios no pudo haber bajado el arca del testimonio del cielo? Amén. Yo lo creo, hermano. Yo creo, hermano, que Dios hasta les pudo haber dicho, ve a tal parte y entra a tal cueva X y cuando entres encontrarás un arca. Pero no, Dios quería que ellos la hicieran. Dios quería que ellos la diseñaran.
Y Dios, hermano, les dio los elementos necesarios. Ahora imagínate esos hombres que tuvieron que trabajar con el martillo. Para mí es impresionante que con un martillito le estén dando forma a un querubín y que le quede el rostro precioso, que le queden las alas bonitas, que le queden los piecitos hechecitos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Me va siguiendo en este viaje? Entonces imagínate, hermano, esto está maravilloso. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Es decir, iban a estar los 2 querubines uno frente al otro. Y le dice cómo los quería en el 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Ahí está lo que le decía. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Imagínate, no había de que se me rompió. No, pues ponle ahí un puntito. No, tenía que ser una pieza perfecta. Una pieza hecha a la primera. Versículo 20. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Es ahí donde le digo que nada se lo dejó Dios a Moisés a su imaginación. No le dijo, no, Moisés no puede decir, y si mejor lo saco así, o si mejor le cambio esto. No, así tienen que hacerse y así los vas a hacer. 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. O sea, es como le decía, es la tapa. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que ya dijimos, son las tablas de Moisés, son la vara de Aarón y el puñito de maná. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. A partir de que se hizo esa arca, hermano, a partir de ese momento, la presencia de Dios comenzó a descender y comenzó a comunicarse con los hombres a través de esa arca del pacto. Por eso le digo que esa arca llegó a convertirse en lo más importante para el pueblo de judío. Hasta el día de hoy, hermano. Por eso aquella película de En busca del arca perdida. Porque la historia bíblica varias veces nos habla del arca. Varias veces, hermano, la Biblia nos habla del arca. En el primer tiempo, este mueble fue usado solamente en el tabernáculo de reunión mientras iban en el desierto. Llegó el momento en que cruzaron, hermano, para entrar a la tierra prometida. Cuando llegaron al río Jordán, y estaba el río Jordán allí, tenían que entrar a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Ellos ya llevaban el arca ahí, hermano. Y la Biblia nos dice, hermano, que para poder, era un río. ¿Cuántos han estado enfrente de un río? ¿Y cuántos saben que un río es peligroso? Y el pueblo, hermano, venía con vacas, con ovejas, con sus niños, con sus cosas, hermano, con todo, con el tanque de gas, con el anafre, con todo lo que podían cargar, hermano, sus cobijas, todo. Y tenían que cruzar al otro lado. ¿Cómo le hacen si está el río Jordán en medio? Bueno, la Biblia nos dice en el libro de Josué que los levitas tomaron el arca del pacto, tomaron el arca del testimonio y caminaron y entraron, introdujeron sus pies en el río Jordán, y en el momento en que ellos pisaron el agua y comenzaron, ellos llevaban el arca del pacto, el agua también se abrió. Dejó de correr el río, cesó la corriente, hermano. Y entonces todo el pueblo, estos levitas se quedaron con el arca ahí detenidos, mientras el pueblo cruzaba. Todo el pueblo cruzó hasta el otro lado del río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Hasta que pasó el último, entonces los levitas caminaron, cruzaron, sacaron sus pies de donde estaban y otra vez la corriente del río Jordán volvió. Amén. Y esa arca, hermano, comenzó toda una travesía.
Empezaron allí, hermano, en esa arca, estuvo el mover de Dios. Desde ahí Dios se manifestaba, desde ahí Dios les hablaba, hermano. Y incluso, hermano, en alguna ocasión ya la tuvieron que meter a un lugar, a una ciudad conocida como la ciudad de Silo. Y allí en esa ciudad fue como su ciudad durante algún tiempo, para el arca del pacto, para el arca del testimonio, hasta que un día hubo una guerra con los filisteos. Y los filisteos, hermano, vinieron a pelear en contra de Israel. Y por ahí, hermano, los sumos sacerdotes de aquel tiempo, hermano, se estaban portando mal. Eran los hijos de un sacerdote conocido también como Elí. Y entonces, hermano, los sumos sacerdotes estaban mal. No estaban en el orden de Dios. Y una vez en la guerra, hermano, a alguien se le ocurrió que sacaran el arca del testimonio al campo de batalla, cuando eso estaba prohibidísimo, hermano. Y se llevaron el arca del pacto al campo de batalla, y ellos, hermano, gritaron jubilosos pensando que con la presencia de Dios ahí, hermano, iban a ganar. ¿Y sabes qué? Los filisteos les ganaron. No solo les ganaron, sino que hasta secuestraron el arca del pacto, hermano. Se la llevaron los filisteos y la metieron los filisteos dentro de su templo dedicado a su dios Dagón, conocido como Dagón. Ahí metieron el arca. Era como un trofeo de guerra para ellos, hermano. Era donde los hebreos decían: aquí desciende la presencia de Dios. Y no la querían ellos por el oro ni por lo bonito que era. Era por lo que representaba para los hebreos. Y como un trofeo, hermano, la metieron dentro del templo de Dagón. Lo que ellos no sabían, hermano, era lo que se les esperaba. A la mañana siguiente vinieron al templo de Dagón y encontraron a su estatua de Dagón postrada delante del arca del pacto. Postrada delante del arca del testimonio. Todo esto lo puedes leer, hermano, en la Biblia. Ahí, hermano, en Crónicas, en Reyes, hermano, ahí en Jueces, todo esto lo puedes leer. Y esto entonces, hermano, el Dagón, el dios pagano de los enemigos de Dios, hermano, se postró ante imagínate una estatua. Yo siempre digo, esto es de lo más increíble y maravilloso que podamos nosotros estar testificando. Que una estatua, no sé de qué fuese la estatua, pero estaba postrada la estatua ante el arca del testimonio. Dice que la volvieron a colocar en su lugar. Yo siempre me mofo de eso, porque pues no era de plastilina, era una estatua. Entonces, si la encontraron postrada, hermano, imagínate cuando la volvieron a poner en su lugar, ya estaba así. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Y al siguiente día, otra vez vuelven, hermano, y las manos de Dagón habían sido cortadas y estaban en el atrio. Así, hermano. Entonces, estos dijeron: ¿qué está pasando? Y luego, hermano, todos comenzaron a tener úlceras. Todos comenzaron a enfermarse. Todos los filisteos, hermano, comenzaron a estar enfermos. Y entonces todos empezaron a decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y por ahí alguien le dijo: es por el arca que tienen ahí adentro. Devuélvanla, porque el Dios de los hebreos es Dios. No como otros. Casi les dijo: no como otros, el Dios de los hebreos es Dios. Es mejor que devuelvan el arca, porque si no, nos vamos a morir. Y bueno, sería muy largo explicarle toda la travesía que llevó el arca, pero el arca, hermano, la sacaron de allí. Incluso, hermano, la devolvieron, ¿verdad? Y cuando la quisieron devolver, hubo muchas peripecias, muchas cosas. Hermano, no sabían cómo devolverla porque era increíble. ¿Sabes cómo la tuvieron que devolver? Pusieron unas vacas, hermano. Unas vacas que la cargaran y que la llevaran, hermano. Y con esas vacas fue como pudieron sacar de su tierra a el arca del pacto. Uno de los eventos más importantes de toda la historia del arca fue cuando el rey David la trajo a Jerusalén.
Eso, hermano, es uno de la historia del arca más importante, para que veas la historia que tuvo desde Moisés hasta David, hasta el rey David. Ahí miramos, hermano, que el arca, hermano, fue la que llevó David para meterla nuevamente a Jerusalén. Por primera vez a la ciudad de Jerusalén, hermano. Y es aquel evento que, si usted recuerda, es cuando David entró danzando y glorificando a Dios y haciendo una fiesta. Y fue cuando su esposa lo miró desde el balcón y lo menospreció, dice la Biblia, ¿verdad? Por ir danzando ahí, hasta le dijo, ¿verdad? Qué ridículo, qué vergonzoso, qué mal que el rey se haya danzado de esa manera en frente de las criadas, ¿verdad? Pero David estaba contento porque había traído el arca del pacto ahí a Jerusalén. La historia, hermano, nos menciona el arca en otras ocasiones. Se dice que quizás por ahí todavía del reinado de Josías, todavía por ahí se sabía de ella. Después, tú y yo sabemos, vino lo que fue la invasión de los babilonios. Los babilonios vinieron. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor vino, destruyó toda la ciudad, saqueó el templo, y se dice por ahí que quizás el arca también fue llevada. Hay varias teorías, voy a ir cerrando ya el tema. Hay varias teorías. Está la teoría que menciona la teoría de la destrucción. Algunos dicen que el arca fue destruida. Cuando entró Nabucodonosor, seguramente la rompieron o imagínate nomás, ¿cuánto costaría ese propiciatorio, hermano? ¿Está conmigo? Era algo valiosísimo. Bueno, está la teoría de la destrucción. Está la tradición judía. La tradición judía dice que antes de que llegaran los babilonios, alguien la escondió y que está escondida quizás en algún lugar de Jerusalén. Y algunos dicen incluso que alguien sabe dónde está, o algunos saben dónde está, y que están esperando hasta que se restituya el templo para volverla a sacar. Esa es la tradición judía. Está también la tradición de Jeremías. Algunos dicen, hermano, que cuando Jeremías sobrevivió a la invasión de los babilonios, que Jeremías se la llevó a Egipto y que probablemente esté por Egipto. Otros, está la tradición vaticana, que dicen que puede estar escondida en el Vaticano. Está la tradición etíope, que esa tuvo mucha fuerza en los últimos años. Aún yo me recuerdo que en alguna ocasión yo le compartí que parecía que el arca del pacto estaba en Etiopía. Algunos dicen que está en Etiopía, pero otros dicen que puede ser una réplica. Está la teoría celestial. La teoría celestial dice que Dios se la llevó en un arrebato o en un rapto, el arca del pacto, para que nadie la dañara o la lastimara. Pero bien, el otro punto de vista es que a partir de que Cristo llegó a nuestras vidas, el arca dejó de ser esencial, porque el arca es Cristo Jesús. El arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de hecho lo que representa es a Cristo Jesús. La madera de acacia es como una madera burda, una madera sencilla, y entonces, hermano, representa la humanidad de Jesús. Pero el oro representa su reinado, representa que Él es rey, hermano. Amén. Y todo lo que en ella está, hermano, representa la gloria de Dios misma en la tierra, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el arca verdadera entonces? Jesucristo nuestro Señor. Yo no sé, hermano, si el arca exista, porque nadie lo sabe. Alguien puede decir, sí está acá, sí está allá. Si de Jesús han dicho, ¿verdad? Hasta Él nos dijo, no creas cuando alguien venga y te diga que ya está el Cristo, o que Cristo es aquel, o que Cristo es el otro, porque se levantarán falsos Cristos. ¿Usted cree que no se hagan falsas arcas? Por supuesto que sí. Ahora bien, el arca fue importante durante muchos años para los judíos. Y seguramente cuando se reconstruye el templo, que es una profecía que está todavía ahí,
esperando un poquito, pero seguramente algo sucederá con el arca del pacto. Yo no sé si aparecerá, o si la volverán a hacer, o si alguien la diseñará, pero hermano, lo más seguro es que algo sucederá. Sin embargo, lo más importante ahora, el arca verdadera, el arca celestial, el arca del pacto, el pacto más importante es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios mismo entre nosotros. Eso era lo que representaba el arca en la antigüedad. Dios entre los hombres. Ahora Cristo Jesús es Dios entre nosotros, hermano. ¿Qué nos une? La sangre de Cristo. ¿Qué nos hermana? Que Cristo Jesús nos salvó y nos perdonó a todos nosotros, hermano. ¿Por qué estamos juntos en este lugar? ¿Y por qué usted está siguiendo esta transmisión también en vivo? Porque usted es hijo de Dios y usted ha recibido a Cristo en su corazón. Ese arca. Y ya para concluir, si me ayudan con el teclado, por favor. Cierro el tema. No hay oro que supla la sangre de Cristo. ¿Está conmigo? No hay oro que supla la sangre de Cristo. Por eso tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, no de oro ni de plata. No había un oro ni una plata que pudiera pagar una vida como la tuya y la mía, y menos de tantos. Solamente un precio real: la sangre de Cristo Jesús. Él es nuestro pacto. Él es nuestra arca. He querido traer esta enseñanza, hermano, porque el tabernáculo de reunión fue muy importante en el Antiguo Testamento. Pero todo lo que representa el tabernáculo representa a Jesucristo. Y esta arca en especial, imagínate, las leyes estaban en su interior. La vara que reverdeció. El maná es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Las leyes, cómo tenemos que comportarnos como hijos de Dios. La vara que reverdeció representa la resurrección de Cristo. ¿Cómo algo seco puede volver a vivir? Dios lo puede todo, hermano. Y tú y yo somos un ejemplo de ello. Hoy podríamos decir que ya no estamos en busca del arca perdida, porque ya la encontramos. Ya sabemos dónde está. ¿Dónde está el arca perdida, mis hermanos? En nuestro corazón. Tócate tu corazón, hermano. Ya no busques el arca perdida. Aquí está el arca perdida. Jesucristo está en tu corazón. Jesucristo vive en tu corazón. Y Él es el que te sostiene, y Él es el que te motiva, y Él es el que no te va a abandonar y no te va a dejar. Dios quiso caminar con nosotros en el desierto. Por eso quiere vivir en tu corazón, porque sabe que ahí tú estarás seguro y tú estarás bendecido. ¿Por qué no inclinas por un momento tu cabecita? Incline su rostro, por favor. Medite un poquito en esta palabra que acabamos de escuchar. Tome un momentito para meditar. Haga una imagen en su mente de aquella arca. Una caja de oro. Una caja que en su interior pusieron las tablas de la ley, la vara de Aarón, el puño de maná, y la taparon con ese propiciatorio. Se le llamaba propiciatorio porque ahí, hermanos, se derramaba la sangre de las víctimas. La sangre que era de las víctimas que eran presentadas para perdón de pecados. Ahí se derramaba sangre, por eso es conocida como propiciatorio. Pero imagínate su valor financiero. Yo creo que costaría miles, si no es que millones de dólares. Si alguien la tuviera, si alguien la encontrara, si alguien supiera dónde está, no solamente por su valor del tiempo, por su valor económico, sino por su valor espiritual, histórico.
Pero ahora imagínate que esa arca, con todo lo que vale y con todo lo que mucha gente la ha buscado, hasta el día de hoy, gente se ha dedicado a buscarla. No cualquier persona, gente de mucho dinero ha pagado para que la busquen. Han enviado excavadores, han enviado arqueólogos, han enviado gente especializada, estudiosos del tema, para que la encuentren. Y muchos pueden decir, fue destruida, está escondida en Jerusalén, se la llevaron a Egipto, está en el Vaticano, la tiene Etiopía, subió al cielo. Pero lo más importante es que esa arca está en tu corazón ahora. Oh, el Dios que quería habitar con nosotros está contigo ahora. Y no hay oro, ni acacia, ni trabajo de buril, ni de martillo que represente el amor de Dios tan preciosamente como cuando está en tu corazón. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestra arca del pacto. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestra arca del testimonio. Gracias, Jesús, porque así como se gozó el rey David cuando te llevó ahí a ese lugar de Jerusalén, ahora nosotros nos gozamos y nos alegramos. Ahora nosotros danzamos porque el arca llegó a nuestro corazón y ahora la podemos tocar. Antes no la podíamos tocar. Hoy Jesús está tan cerca de nosotros. Hoy Jesús nos dice que está vigente para nosotros. Como aquella mujer que dijo, si al menos tocar el borde de su manto. Él se deja palpar, Él se deja tocar, Él se deja alcanzar. Y Él dice, yo estoy aquí para ti porque yo te amo. Y voy a estar siempre para ti en este lugar. Para bendecirte y para cubrirte todos los días que me busques de todo corazón. Aleluya. Póngase un momentito sobre sus pies. Levante sus manos por un momento, agradézcale al Señor.